Hola, el día de hoy continuaremos trabajando con nuestro segundo ejercicio de problemas de sonido. Es decir, algunos otros problemas que generalmente se presentan dentro de lo que viene siendo nuestro trabajo del tema que estamos utilizando. De tal forma que en base a eso vamos a comenzar con nuestro siguiente problema, que es un poquito más especializado, puesto que lo tenemos ubicado directamente con lo que viene siendo el efecto de un sonido cuando el cuerpo se encuentra en movimiento. Entonces tenemos lo siguiente. Nos dice, un observador está de pie en una esquina y observa que una ambulancia se dirige hacia él con una velocidad de 90 kilómetros sobre hora. Por lo tanto, la velocidad, en ese caso, déjenme manejarlo de una manera distinta, es decir, con minúscula para que de esa manera sea sobre la fuente que se mueve. Velocidad es igual a 90 kilómetros sobre hora. Aquí podemos observar que vamos a tener que realizar alguna conversión, pero ahorita lo vamos enseguida. Si el sonido que emite la sirena es de 15.000 Hz, es decir, la frecuencia con la que emite la sirena es la cantidad de 15.000 Hz, y la temperatura es de 30 grados centígrados. La temperatura aún es igual al valor de 30 grados centígrados. Preguntan, ¿qué frecuencia aparente escucha cuando la ambulancia? Inciso A. Inciso A, tenemos que ver la frecuencia aparente cuando se acerca. ¿Acerca a dónde? A donde se encuentra la persona. Inciso B, la frecuencia aparente cuando se aleja. Entonces quedaría aquí de esta forma. Por lo tanto, tenemos que, en base a lo que estamos manejando, quiere decir que van a ser dos preguntas. Entonces esto se aleja. Si nosotros observamos, tenemos algunas cosas que debo tomar en cuenta. Es decir, en primer lugar, tenemos que tomar en cuenta que la velocidad del sonido es igual a la cantidad de 331 metros. La velocidad del sonido es igual a la cantidad de 331 metros sobre segundo. Pero esto es cuando se encuentra a una temperatura de la cantidad de 0 grados centígrados. De acuerdo con nuestro formulario que nosotros tenemos aquí, la fórmula nos señala lo siguiente: la frecuencia aparente va a ser igual a lo siguiente, es decir, la frecuencia con la que se emite multiplicado por la velocidad que lleva el sonido entre lo que viene siendo la velocidad del sonido más menos la velocidad que tiene la fuente sonora, que en ese caso que es la que se está moviendo. Pero ¿qué velocidad vamos a utilizar? No puedo utilizar la velocidad sí directamente la de cero porque tenemos temperatura. Por lo tanto, esa sería la velocidad a la temperatura de 30 grados centígrados. ¿Cómo voy a calcular la velocidad de esa manera? La velocidad va a ser igual a la velocidad a 0 grados centígrados más el incremento por la temperatura. Entonces quiere decir que el incremento de la velocidad va a ser igual a 0.6 metros sobre segundo por cada grado centígrado. Pero si nosotros observamos, existe un más o menos. Cuando decimos menos, cuando utilizamos el signo menos, esto quiere decir que la fuente se acerca. Y cuando tenemos más, la fuente se aleja. Entonces vemos que son dos términos que vamos a estar manejando continuamente. De ahí que vamos a seleccionar exactamente la fórmula que corresponde para cada uno de los puntos que nos están solicitando. Nuestro primer punto va a ser, en primer lugar, hacer la conversión. Para conversión vamos a hacer lo siguiente: 90 kilómetros sobre hora, le ponemos por y revisión. Aquí abajo ponemos 1 kilómetro
y en la parte de arriba significa 1000 metros. Y por irradiación, entonces arriba ponemos 1 hora y abajo ponemos 3600 segundos. Y en base a lo que viene siendo eliminación hora con hora, kilómetro con kilómetro, y nos queda metros sobre segundo. Por lo tanto, en base a lo que nosotros tenemos aquí, quiere decir que haciendo las operaciones sería 90 multiplicado por 1000 y dividido entre 3600. Quiere decir que la fuente se mueve a una velocidad de 25 metros sobre segundo. Y me falta calcular la velocidad inicial, que la voy a anotar aquí después de calcularlo. Y para anotar esto, pues entonces vamos a utilizar ya nuestro trabajo así de esta manera. Es decir, la velocidad, el incremento de la velocidad por la temperatura sería multiplicar 0.6 metros sobre segundo por cada grado centígrado multiplicado por el valor de 30 grados centígrados. Eliminando lo que nosotros tenemos aquí que se está repitiendo, entonces nuestro resultado que obtenemos es igual al valor de 0.6 por 30, el resultado es 18 grados centígrados. Entonces, ya tenemos que es 18 grados centígrados. Por lo tanto, mi velocidad, aquí se borró esto, mi velocidad 1 va a ser igual más 331. El resultado es, la velocidad 1 es 349 metros sobre segundo. Y ya que tenemos esto, pues entonces ya podemos empezar a calcular, es decir, empezar a buscar la fórmula que vamos a utilizar para el inciso A. El inciso A, ¿qué significa? Que se acerca, entonces nuestra fórmula va a ser frecuencia es igual a lo siguiente. Tenemos en primer lugar, arriba son 15,000 Hz multiplicado por la velocidad que es 349 metros sobre segundo, dividido entre lo que viene siendo 349 metros sobre segundo, menos, en este caso, la velocidad de la fuente, que son 25 metros sobre segundo. En base a lo que podemos señalar, entonces se va a eliminar metros sobre segundo arriba, por supuesto con los dos, porque automáticamente va a salir uno solo. Y el resultado, entonces, nos quedaría lo siguiente. Es decir, la multiplicación quedaría 15,000 multiplicado por 349 y dividido entre 349 menos 25, y el resultado es 16,157. La inciso A, la frecuencia aparente que escucha la persona es 16,157.74 Hz. Es decir, cuando se aproxima. Ese es el resultado que nosotros obtenemos en el inciso A. Quiere decir que aparentemente lleva, en este caso, si podemos observar, aparentemente lleva mayor frecuencia. Quiere decir que va a escuchar más agudo que el sonido que realmente está emitiendo. Ahora, para sacar la otra, ahora inciso B. Inciso B quiere decir que ahora se aleja. Por lo tanto, la fórmula que vamos a utilizar sería la segunda con el signo más. F es igual. Sería exactamente lo mismo, multiplicar 15,000 Hz multiplicado por 349 metros sobre segundo. Y para ver por qué razón eliminé, vamos a poner que así en este caso sería entonces 349 metros sobre segundo más 25.
Todo esto es en metros sobre segundo. Y veamos que ahí va a ser más sencillo que podamos eliminar o ver por qué razón se eliminó exactamente la causa. Es decir, como podemos observar, ahí quedaría. Por lo tanto, para el inciso B, vamos a calcular. La diferencia es que ahora en la parte inferior es una suma. Por lo tanto, sería el valor de 15,000 multiplicado por 349 igual, entre paréntesis, 349 más 25. Se cierra el paréntesis igual. Y el resultado es que la frecuencia con la que la persona va a escuchar el sonido cuando pasa por donde está él y se va alejando, entonces sería la frecuencia a escuchar sería 13,997,32 Hz. Entonces, como podemos observar, ahora la frecuencia aparente que va a escuchar es mucho menor. Quiere decir que cuando en ese caso observamos que la ambulancia que va rumbo a él la escucha más aguda. ¿Por qué razón? Porque hagan de cuenta que se van comprimiendo las ondas sonoras debido a que trae tanto a la velocidad del sonido, a esta temperatura de 30 grados centígrados, como la velocidad de la fuente que se va aproximando. Y cuando se va alejando, entonces lo que sucede es que aquí en ese caso, al irse alejando, poco a poco las ondas se van a ir alargando debido a que cada vez la velocidad con la que se aleja es mayor y el resultado es que rumbo a él el sonido más agudo y pasando de él inmediatamente se escucha cómo cambia el sonido. O sea, cuando empieza a ser más grave hasta que va a ir poco a poco desapareciendo. Pues es así como se maneja lo que viene siendo nuestro problema en base a lo que recibe el nombre de efecto Doppler. Por lo pronto, esto es todo para este tema que estamos manejando.